La Asamblea Nacional tratará en segundo debate la ley de defensa de la dolarización. De su aprobación, según el gobierno, depende un desembolso de 400 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional. En el legislativo hay un grupo que considera que con esta ley se privatizaría el Banco Central. Otros, en cambio, creen que la ley es necesaria, pero no están de acuerdo con algunos aspectos, como la creación de dos juntas, la de política y regulación monetaria y la de política y regulación financiera, para analizar el proyecto, sus beneficios, sus riesgos, pero sobre todo su utilidad con la ciudadanía. Nos acompaña el doctor Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos. Buenos días, doctor, y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, antes de empezar con el tema de la ley, quisiera que nos explique, doctor, por qué, sin necesidad de una ley que blinde el sistema monetario, la dolarización funcionó de manera adecuada del 2000 al 2008. Gracias por la pregunta. A ver, lo que pasó cuando nos dolarizamos, pues ya a inicios del año 2000, en enero del año 2000, nosotros quedábamos en caja después de recoger todos los sucres y poner dólares a cambio, con apenas 3.000 millones de masa monetaria o de oferta monetaria en el país, una cantidad demasiado exigua. La única solución que teníamos era incrementar la velocidad de circulación del dinero, y eso hicimos poniendo a competir libre competencia en el mercado financiero y bancario. Y esos 3.000 millones de dólares a fin del año 2000, pues se habían convertido en 18.000. Es decir, habíamos logrado en este año incrementar la velocidad de circulación del dinero, es decir, lo que pasa de mano en mano a lo largo del año, de 4 veces a 6 veces. Con esos 18.000 millones en el primer, que logramos pues multiplicar por 6 nuestra masa monetaria, sin endeudamiento externo, sin acudir a nada más que la política de dolarización, logramos crecer a lo largo de esos 8 años a una tasa del 4.7% anual, en promedio anual, la tasa más alta en ese periodo de 8 años en Latinoamérica. Como consecuencia de eso, logramos incrementar de una manera muy vertical la demanda de nuestros productos, lo cual significó que logramos crecer 200.000 puestos de trabajo en promedio anual. Empleo, pues digno, como hoy se llama. Nuevamente, pues eso nos permitió no solo abastecer todo el mercado, sino también disminuir el índice de pobreza, que el Banco Mundial en aquel entonces calculó que logramos reducir a la mitad el índice de pobreza. Por otro lado, en esos 8 años, pues logramos asimismo tener 8 años continuos de superávit fiscal. 0 déficit fiscal, algo que es inconcebible pues en estos tiempos. Los únicos 8 años que hemos tenido superávit fiscal en los últimos 40 años aquí en el país fueron precisamente esos 8 años. Además de eso, pues... Tomando en cuenta todo esto, doctor Vergara, ¿usted considera que es necesario, realmente urgente, aprobar la ley de defensa de la dolarización? Acaba de señalarnos que existen otros caminos también para que la dolarización funcione. En absoluto, no es urgente ni es necesario, es más bien, diría yo, contraproducente. Por una razón, en esos 8 años, y con eso termino esta parte de los 8 primeros años, tuvimos 0 endeudamiento externo. Logramos ahorrar los fondos de liquidez del proceso de dolarización, más de 1.000 millones de dólares anuales. Ese proceso pues duró hasta el 31 de diciembre del año 2008. El 1 de enero del año 2009 se introdujo, ¿qué? La Constitución de Montecristi, y dentro de ella el nefasto artículo 303, donde entregaba todo el manejo del proceso de dolarización que había sido sostenido en los 8 primeros años, con todos esos beneficios y otros más que por tiempo no lo digo, por la sociedad civil. El 303 puso a órdenes exclusivamente de una sola persona, el presidente de la República. Pero ahora, y todos sabemos... Doctor, lo nefasto que fue ese experimento de estos últimos 14 años. Total, nefasto en todo aspecto. Precisamente ese es el problema, ¿no? Usted dice, por un lado, no es necesario, no es urgente, pero resulta que en el país hemos tenido gobernantes irresponsables, que han visto en el Banco Central y en sus recursos una caja chica, sacando dinero que son de los GATS
de los afiliados al Seguro Social, de los depositantes de la banca privada y dejando a cambio papeles que no sirven para nada. Entonces, ¿cómo realmente se pueden blindar esos recursos y cómo evitar que el día de mañana cualquier gobernante de cualquier tendencia política diga, ahí hay una platita, cojámosla nomás, si igual a final de cuentas ya antes lo hicieron? Si es que no se deroga y ya, o tal vez el próximo gobierno, que sería el llamado a hacerlo, el artículo 303, que permite un manejo totalmente discrecional y a la buena de Dios, todo a dedo, por una sola persona, que es el Ejecutivo, pues eso puede pasar. Ese peligro puede pasar con o sin cualquier cosa que se haga ahora. El problema es que eso es un artículo constitucional y la Constitución se dice está por sobre eso, por un lado. Por otro lado, lo que hoy proponen los asambleístas y el gobierno de Moreno, el poner a 5 o 10 personas a que manejen el sistema financiero y a que manejen el sistema monetario por los próximos 6 años, es maniatar al gobierno que viene, que va a durar solo 4 años, por un lado. Y por otro lado, el pueblo, la gente, el 11 de este mes, pues nos pronunciamos por terminar con el experimento del socialismo del siglo XXI, que es el que pondría, tanto desde la Asamblea como desde el gobierno, a estas 10 personas que estarían involucrados, tendrían la única ventaja de ser amigos, ya sea del actual gobierno, del presidente Moreno, o de los asambleístas, de la mayoría de los asambleístas, que sabemos de dónde son. Es un absurdo hacerlo. Además, es una falta de consideración para el nuevo gobierno, pues, ¿no? Doctor Vergara, sobre este tema en particular, el proyecto efectivamente plantea la creación de 2 juntas, una monetaria, una financiera, tal como usted lo señala, con 5 miembros cada una, para que ellos sean los encargados de determinar las políticas del régimen dolarizado, así como las políticas de regulación bancaria por los próximos 6 años. Pero aquí hay una contradicción, y es que el artículo 303 de la Constitución, que usted ha citado, que debería ser derogado, considera, ese artículo señala que la formulación de las políticas monetarias, crediticia, financiera y cambiaria son facultad exclusiva de la función ejecutiva y se instrumentalizarán a través del Banco Central. Allí no se habla de ninguna junta. Entonces, le pregunto, ¿estamos ante una disposición o ante un intento de construir una normativa que se contrapone con la Constitución? O sea, de entrada, ¿esto ya es inconstitucional? Obviamente es inconstitucional, pero yo quiero dejar sentado muy claramente, el problema es el afán que tiene tanto el gobierno de Moreno cuanto la Asamblea de Montecristi, iba a decir, pero la actual Asamblea, pues, que ha funcionado con la misma gente en los últimos 14 años, el afán de poner y dejar ahí a su gente, a que se siga funcionando este modelo perverso que corresponde a la Constitución de Montecristi, al 303, al socialismo del siglo XXI. Podría generarse desde su criterio una privatización, pero una privatización correísta de las entidades que tendrían el control de las juntas, digamos, que son las que van a manejar todo. Seguirían con esa, y sería imposible volver a recuperar la dolarización de mercado que tanto bien hizo cuando funcionó libremente con un solo objetivo: generar empleo y producir el desarrollo económico y social de nuestro país. Y eso lo logramos en altísimo grado. Estas cifras que yo someramente les di al inicio de esta intervención nunca han podido ser discutidas por nadie. Por más, pues, que todo el aparato correísta muchas veces se ha inventado cosas, pero jamás han podido discutir las cifras que se han puesto en redes sociales, no, lastimosamente. Doctor, además, esto que estamos hablando, nunca se ha permitido un debate abierto. Cuando funcionaba esta dolarización de mercado, doctor Vergara, existía dentro del Banco Central un sistema de 4 balances que estuvo en vigencia hasta que en el 2014 la Asamblea, controlada por el correísmo, cogió y cambió el sistema a través de reformas al Código Monetario y Financiero. ¿Es pertinente, le pregunto entonces, que la ley de defensa de la dolarización reincorpore este sistema de 4 balances? Mire, si es que quitan el artículo 303, todo eso se
recompone, como usted dice, por un lado. Por otro lado, fue la dolarización de mercado la que puso eso, lo que hoy se llama 4 balances. En realidad, 4 segmentos, 4 compartimentos dentro del Banco Central, donde los 4 tenían que mantenerse un 100% en cash. Utilizo esa palabra que la gente entienda. De los 4 principales clientes que tenía y tiene el Banco Central, no como banco, porque el Banco Central ya no existe como banco, ya no emite dinero, no puede formular política monetaria, no puede formular política cambiaria. Eso también es otra cosa que yo no sé, los asambleístas no logran entender, que un banco o un país dolarizado ya no puede tener Banco Central, porque la única función, la importante función de un banco central es de emitir dinero, doctor, con todo lo que eso implica, las políticas, etcétera, etcétera. Doctor, eso pues es un absurdo total también. Y con esto termino. Quien puso los 4 segmentos fue precisamente la Asociación de Mercado, con los 4 principales clientes que depositan por ley dentro de lo que se llama hasta ahora Banco Central. Es un banco nacional, un banco de reserva, si usted quiere. Es eso lo que doctor pudiera permanecer del Banco Central. A la gente lo que le preocupa en la práctica son las tasas de interés. Están muy altas. ¿Y qué es lo que se debe hacer para reducirlas? Se dice, por un lado, que venga la banca internacional, pero hay trabas normativas e incluso eliminándolas, la llegada de nuevos actores tomaría mucho tiempo. Entonces, ¿qué se puede hacer para que esas tasas bajen lo más pronto posible? Cuando nosotros logramos aprobar a inicios del año 2007, es decir, a inicios del gobierno de Correa, y logramos aprobar en contra del criterio de él, dijo que nosotros, cuando mandamos esa ley al Congreso, no habíamos consultado con él, que era el jefe de Estado, y nos siguió un juicio político. Nosotros en el juicio político demostramos que eso era conveniente al país, salimos absueltos de ese juicio político. ¿Qué fue una de las consecuencias? Dimensiono esto por la pregunta que usted me hace. Una de las principales consecuencias fue que las tasas de interés comenzaron a bajar. Cuando esa ley funcionó en los 2 primeros años, hasta fines del 2008, bajaron en un 15% anual, en promedio, en las tasas de interés en esos años. Por otro lado, pues fue el incremento de la velocidad del dinero que nos produjo una liquidez total, que ya los he dicho. Es decir, eso es posible hacerlo con la competencia de mercado. En el momento en que un sistema dolarizado de libre mercado no funciona con competencia, pues entonces se produce el caos, porque es un caos lo que se ha producido a partir del 1 de enero del año 2009 en estos últimos 14 años. Doctor, otra de las expectativas y requerimientos ciudadanos ante las crisis que afectan al país, la económica y la sanitaria, es la posibilidad de una extensión de los plazos en las acreencias, pero sin esos intereses sobredimensionados que están vigentes. ¿De qué depende una acción de ese tipo? ¿Con voluntad política se puede lograr? Le ruego que sea breve en su respuesta, doctor. Se puede lograr con voluntad política, y yo creo que el próximo presidente, que conoce evidentemente de cómo funciona el sistema bancario libre y competitivo, y que también él vio la experiencia beneficiosa que tuvo para el país y para la generación de empleo en los 8 primeros años, creo que lo va a hacer. Lo va a hacer desde la presidencia de la República, pero sin poner pues ahí un dogal, digamos, perdón la confusión de palabras, en la actitud o en la posibilidad de acción del próximo gobierno, con 10 personas ahí que manejan y que no van a conocer nada, porque el único mérito de esa persona va a ser amigos del presidente Moreno o tener influencias en la Asamblea. Y ahí se quedarán 6 años. Y el resto del país, la sociedad civil, quedaremos maniatados, y también el presidente de la República, por el cual la mayoría, no podemos olvidarlo, de los ecuatorianos votó hace pocos días. Alfredo Vergara, consultor económico, ex superintendente de bancos. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí. Gracias a usted por la entrevista.